Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? Con ganas de que nunca terminara la alabanza. Pero bueno, no hay momento, como dice, que no se llegue. Y pues ya estamos aquí y aprovecho para dar muchas gracias a Dios primeramente por este honor y privilegio inmerecido, pero pues que en su gracia divina pues Él nos da. Y agradezco también a mi pastor por esta gran oportunidad, por confiar aún en mí, en mi esposa, mi familia. Amén. Y son cosas que pues sin lugar a duda agradezco mucho a Dios. Bueno, abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 53. Algunos les ha tocado que cuando de repente van caminando les entra una piedrita en el zapato? ¿Qué incomodidades es eso? Claro que ocasiona unas ciertas molestias en nuestro calzado, la cual nos lleva muchas veces a parar. Ya no podemos seguir hacia adelante, tenemos que parar. ¿Por qué? Porque esa piedrita, sin lugar a duda, pues molesta y ya no podemos caminar. Nos paramos, nos quitamos el calzado, sacamos esa piedrita y sin lugar a duda podemos continuar hacia adelante. Bueno, la realidad es que una de las cosas de tropiezo en esta vida que hay es la incredulidad. Yo estoy convencido que la incredulidad es algo que cada uno de nosotros, si queremos convertirnos en creyentes exitosos, tenemos que tratar con ello. Sin lugar a duda, mi perspectiva de ver es que la incredulidad es una naturaleza que muchas veces ya está en nosotros. Y si nosotros queremos realizarnos en Cristo Jesús, a través de la Biblia podemos encontrar que tenemos que remover la incredulidad de nuestras vidas. En Mateo capítulo 13, del 53 al 57, dice la Biblia: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía a la gente: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este versículo, sin lugar a duda, me impacta cada vez que yo lo leo, porque ahí nos da un panorama de lo que ocasiona la incredulidad. La incredulidad solamente ocasiona que Dios no se pueda mover en nuestras vidas. Y si hay algo que necesitamos, yo creo, como creyentes, como iglesia, es que Dios se mueva en nuestras vidas. Dicen amén. Que Dios se mueva en nuestras iglesias, y para ello necesitamos nosotros mismos que remover la incredulidad y crear en nuestras iglesias una atmósfera de fe, para que Dios se pueda mover, para que Dios haga milagros sobrenaturales. Quiero hablar un tema que he puesto como título: el impacto de una decisión. Porque cada uno de nosotros somos seres humanos que tomamos decisiones todos los días. Y qué importante es que dentro de esas decisiones, cada uno de nosotros podamos tomar decisiones de fe. Una decisión de fe es una decisión de impacto que no tenemos una imaginación de hasta dónde puede llegar ese impacto. Las mismas personas que estaban en esa aldea se preguntaron: ¿de dónde tiene Jesús esta sabiduría?
sin lugar a duda, esto me hace ver a mí que esas personas habían mirado los milagros que Jesús había hecho, pero aún así en ellos estaba habiendo un cuestionamiento sobre la razón por la cual Jesús hacía esos milagros. Ellos miraron, pero aún así estaban cuestionando lo que Jesús estaba haciendo. Sin lugar a duda, este es otro panorama de la cual muchas veces nosotros podemos enfrentar en esta vida, donde podemos ver milagros, pero aún así nosotros estar cuestionando si realmente la gracia de Dios puede alcanzar nuestras vidas. Quiero ver en primer lugar el alcance de la incredulidad. Porque sin lugar a duda, la incredulidad tiene un alcance enorme, infinito, donde puede traspasar muros. Tristemente, ¿por qué? Porque la incredulidad la cargamos cada quien en nuestro corazón. Nosotros decidimos si aceptamos la fe o aceptamos la incredulidad. Y qué importante es tomar decisiones de fe, donde al mismo tiempo eso haga a un lado la incredulidad. Yo recuerdo una experiencia mía cuando andaba de novio, amén. Una de las cosas que yo puedo recordar cuando yo andaba de novio con mi esposa es que yo me sentía muy seguro, yo me sentía muy tranquilo, pero todo empezó cuando ya se empezó a llegar esa fecha, amén. Esa fecha programada, que no me pregunte porque no me acuerdo ya. No es cierto. Pero todo empezó cuando se empezó a llegar esa fecha, cuando realmente empezaron a temblar las manos, amén. Empecé a temblar y las preguntas empezaron a venir a mi vida y ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Y pues bueno, a tal grado que hasta en la boda le canté una canción, amén. Es esta canción, tu bella mirada y tu sonrisa cautivaron mi corazón, todo cambió en mí y contigo quiero estar siempre, amén. Feliz por este pacto que haremos tú y yo, jamás nos rendiremos y el destino se lo dejaremos a Dios. Y esto es lo que decía esta canción y hoy me pongo a asimilar nuestras vidas y yo me pongo a pensar, qué bueno que tomé la decisión de casarme con ella, ¿amén? Que no permití que la incredulidad, el temor, el miedo se apoderara de mi vida, porque imagínense, todavía estuviera soltero, ¿amén? Tocando el bajo. Pero qué bendición es que yo mismo tuve que romper toda esa dimensión de muchas veces de cuestionamiento de que si era de Dios, no era de Dios. Lo más maravilloso en esta vida es cuando la duda y el razonamiento la alineamos con Dios. Eso puede ayudar a nosotros a superar cualquier problema, cualquier situación, y al mismo tiempo Dios llevándonos a otras dimensiones. Quiero apoyar mi tema de hoy sobre la historia de Moisés, porque Moisés es una gran inspiración para mi vida, yo creo que para muchos de nosotros, porque Moisés, él no se sentía con una capacidad de ser usado por Dios. Nuestro tema de estos cosechadores es tener esa ambición santa de ser usados por Dios. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios nos quiere usar, pero muchas veces el cuestionamiento de nosotros mismos puede llevarnos a dudar que si realmente nosotros podemos llegar a ser de bendición para este mundo. Éxodo capítulo 3. Mientras lo busca, Éxodo 3 del 6 al 11. Ahí tenemos la historia, cuando Dios le hizo el reto a Moisés. El versículo 6 de Éxodo 3 del 6 al 11 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, le está diciendo Dios a Moisés, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y yo te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí tenemos la respuesta de Moisés a Dios diciendo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Dios le está dando el reto a Moisés, le está diciendo la causa por la cual está siendo elegido. Dios le está diciendo a Moisés la razón por la cual le está diciendo: yo necesito tu vida. Hoy pudiera ser: yo necesito tu matrimonio, yo necesito tu juventud. ¿Por qué? Porque hay una causa. Gente está muriendo sin Dios, personas están cayendo en las drogas, jóvenes están siendo atormentados, y hay personas que necesitan a Dios. Y muchas veces Dios abre nuestra vida a través de sermones, a través de eventos. Y cuántas veces respondemos como Moisés y decimos: ¿quién soy yo? Muchas veces miramos nuestras incapacidades para llevar el reino de Dios hacia adelante, y es ahí donde muchas veces decimos: ¿quién soy yo? Continuando con la historia, Éxodo 3, ahora del 12 al 13, y respondió Dios a Moisés: ve, porque yo voy a estar contigo, y esto te será por señal de lo que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y una vez más, Moisés respondió a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Aquí una vez más, Moisés está cuestionando a Dios sobre responder a su reino, a su llamado, diciéndole: ellos me van a preguntar: ¿y quién eres tú? ¿Qué les voy a responder yo? Una vez más podemos ver a Moisés que prácticamente él está dudando del llamado de Dios. En Éxodo 4, versículo 1, una vez más, entonces Moisés respondió diciendo a Dios: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Aquí podemos ver en estos ciertos versículos el resumen prácticamente de los sentimientos de Moisés. Dios estaba hablando a su vida, pero sin lugar a duda en Moisés había inseguridad. Prácticamente Dios le estaba diciendo lo que él iba a hacer, pero Moisés al mismo tiempo prácticamente dudando, hasta cierto grado incredulidad en su corazón. Una de las cosas que sin lugar a duda va a ocasionar en nuestra vida esterilidad o falta de milagros o ver la mano de Dios sobre nuestra vida es si no tratamos con nuestra incredulidad. La incredulidad puede hacer que pasen nuestros años en Cristo Jesús y no mirar muchas veces lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas. Mi padre, él fue agricultor gran parte de sus años. Cuando él nació, pues sus padres ya eran agricultores, y hoy en día en la casa que él vive, él tiene un pedazo de tierra ahí. Y es interesante cada cierto tiempo cómo él siembra ahí en ese pedacito de tierra, cuando no ha sembrado papaya, ha sembrado tomate. Y lo último que mi esposa le dio una bolsita de chiltepín, amén. Sembró chiltepín, no come chiltepín, pero sembró y ahí tuvo chiltepín. Entonces, a lo que voy con esto, mi padre tiene fe. Mi padre tiene fe que esa tierra puede dar fruto. Y sin lugar a duda, porque él mismo tuvo esa experiencia. Él lo practicó, pero también él lo miró como el que siembra cosecha. Y sin lugar a duda, eso le da fe a mi padre para que él siembre y al mismo tiempo pues él coseche. Yo creo que cada uno de nosotros, muchos, hemos crecido en la iglesia, otros ya han llegado en una edad adulta, y sin lugar a duda hemos mirado milagros poderosos, hemos milagros como Dios se ha movido en persona, y es ahí donde muchas veces, ¿por qué cuesta aún seguir
cuestionando a Dios a pesar de lo que hemos estado mirando. Jeremías 1, versículo 5, la Biblia dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profetas a las naciones. A través de este versículo podemos ver que realmente Dios nos ha salvado para un propósito. Prácticamente Dios ya tenía un plan para nosotros, y parte de ese plan es que nosotros fuéramos salvos, pero al mismo tiempo que nuestra conversión fuera de bendición para otras personas. Dios quiere usar nuestras vidas, pero cuántas veces, como Moisés, puede haber cuestionamiento en nuestras vidas, puede haber incredulidad, y es ahí donde ponemos muchos peros ante Dios, cuando simplemente Dios quiere usar nuestras vidas. Éxodo 4, el versículo 10 al 12, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová, Moisés? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca, le dice Dios, y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Una vez más, Dios está retando el corazón de Moisés y le está diciendo: mira, Moisés, tú me podrás poner 1000 justificaciones, pero no se trata de tus habilidades, no se trata de talento, no se trata de tus incapacidades, se trata de que yo voy a hacer la obra. Y de eso se trata el llamado de Dios, de eso se trata el ser usado por Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios es el que hace los milagros, Dios es el que se mueve, y es por eso que importante es que cada uno de nosotros como creyentes simplemente nos dispongamos a ser usados por Dios. Esto me lleva a mi segundo punto: disposición ante el llamado de Dios. Porque hoy más que nunca necesitamos creyentes que tomen esa carga, que tomen pasión por las cosas de Dios, por ser usados por Dios. Una de las tristezas que me da de la perspectiva del pastorado es ver creyentes que tienen capacidad de impactar, de ser usados por Dios, pero están rodeados de incredulidad, de cuestionamiento, y eso los tiene cegados de ver más allá de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Es interesante cómo podemos ver matrimonios, podemos ver jóvenes que tienen talentos, capacidades, que sabemos que eso no lo es todo, como escuchamos anoche, pero lo más importante que podemos ver que realmente puede ser usado por Dios, sus vidas, su testimonio, su historia, puede impactar a muchas personas, pero el estar cuestionando a Dios, eso a muchos los tiene detenidos. Romanos 12, 21, la Biblia nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros: no permitan que lo malo los venza. En pocas palabras, lo aplicable para hoy sería: no permitan que la incredulidad se apodere de sus decisiones, sino confíen en mí, entréguenme en sus vidas, entrégame en su matrimonio, entrégame en su juventud. Dios mismo es lo que nos dice en su palabra. También la misma Biblia nos dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y es ahí donde cada uno de nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado de que la incredulidad no se apodere de nosotros, porque al mismo tiempo estamos dando lugar al diablo, el cual vino a hurtar, matar y destruir. Y él, nuestro enemigo, no quiere que nosotros seamos usados por Dios. Él no quiere que nos levantemos para Él. Él no quiere que subamos esa montaña, que prediquemos, que vayamos a un evangelismo, que vayamos a eventos, que nos sacrifiquemos por Dios. No, Él no quiere que pongamos el nombre de Jesús, el nombre de Dios Todopoderoso. No, el enemigo, Él no quiere que nosotros triunfemos en Cristo Jesús, que ganemos alma, que demos nuestro testimonio. No, el diablo no quiere eso.
porque sabe que eso puede hacer que personas sean liberadas de vicio, de droga, de tormento, de dolor, de sufrimiento y de soledad. Pero realmente nosotros no somos llamados a obedecer a nuestros enemigos, sino somos llamados a obedecer a Dios. ¿Ven? Aquel por la cual Él nos ha salvado, nos ha rescatado y hoy nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Jeremías 29, versículo 11, la Biblia dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no tiene planes pequeños, Dios tiene planes grandes. Pero nosotros tenemos que creer su palabra. Cuando vemos en la Biblia, nunca podemos encontrar que dice Dios: yo tengo planes pequeños para ustedes, por eso los he salvado. No, yo los he salvado porque realmente tengo nomás algo poco para ustedes. No. Cuando leemos la Biblia siempre podemos encontrar un común denominador, y eso es que Dios siempre tiene cosas grandes. Este diría enorme. A ver. Sí, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, Él es todopoderoso, y es maravilloso como Dios usa a las personas cuando se convierten simplemente en un instrumento. Hace más de un año nosotros nos movimos allá al sur de la ciudad más cerca de nuestra iglesia, y eso nos hizo sentirnos de lleno ser del Palo Verde. Amén. Antes vivíamos acá y eso de ir todos los días para allá, pero todo fue que nos movimos para allá y ya como que ya se nos inyectó esa sangre de Palo Verde. A ver, y Meduvalí no lo cambio por nada. A ver. Estoy contento con la iglesia de Palo Verde. Nos gozamos cada día. Cuando nos cambiamos para allá, nos ocupamos de hermanos de la iglesia que nos ayudaran para poder entrar a ese lugar. Y fue interesante ver cómo los mismos hermanos trabajaron en ese lugar, pero la clave fue la herramienta. Por ejemplo, un hermano promero, amén, fue a ese lugar. Y es interesante cómo una máquina caliente, yo la detenía y el hermano con su fuerza pegaba el termoplus, uno verde, y lo mismo caliente hacía que sellara ese tubo. Y toda la casa tiene de eso verde, de esa tubería verde, pero esa herramienta caliente fue la clave para que sellara todo eso. Y le digo, hermano, ¿y esto se puede romper? No, dice, ya cuando unos 90, 100 años creo de duración. No, pues ya para entonces ya el tío creo que tenía nieto. Pero la máquina esa fue clave. También hubo yeseros ahí, amén. Y es impactante cómo toda la casa está enyesada, pero la clave fue la llana, amén. Y hasta mi padre andaba ahí, yo me quedé impactado con mi papá, con la llana, amén. Y otro hermano también que andaba ahí, también fue un vitropicero. Es interesante cómo el vitropiso se puso, pero el nivel fue la clave. Hubo también albañiles ahí, como levantaron pared, hermano, y la clave fue la cuchara, no la cuchara de comer, la cuchara, para pegar el block. Y realmente todo lo que se trabajó ahí, todo tuvo que ver con un instrumento de por medio. Y simplemente los hermanos hicieron trabajar ese instrumento. Yo creo que eso nos da una imagen de lo que Dios quiere ser en nosotros, que seamos. Y eso es que simplemente nosotros seamos la cuchara, seamos ese nivel, seamos esa llana, seamos ese instrumento, simplemente porque el que va a hacer la obra es Dios. Amén. Dios es el que va a cambiar corazones, Dios es el que va a traer sanidad. Simplemente Dios quiere que cada uno de nosotros nos dispongamos, que nos rindamos a Dios, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros propósitos. Hoy más que nunca, sin lugar a dudas, se necesitan matrimonios para predicar el evangelio. ¿Ve? No hace mucho yo prediqué un tema relacionado a predicar el evangelio. Y en nuestra iglesia regularmente hay entre 11, 12 matrimonios. Y yo dije esta pregunta: ¿no habrá entre los 12 uno? ¿Entre los 12 no habrá un matrimonio que
no desee ser pastor? ¿O acaso los 12 es un llamado a ser pilares? Yo estoy convencido, le decía, que no, uno debe de haber, uno de los 12. Ahora, ¿cuántos matrimonios pudiera haber aquí? Seguramente más de 12. Yo me pregunto si de casualidad todos son llamados a ser pilares. Allá también hay carnes asadas, a ver, y salen más sabrosas. En mi experiencia, cuando yo andaba de novio con mi esposa, yo le dije a ella, yo no quiero ser pastor. Pero todo fue un accidente cuando Dios nos llevó a rendirnos a Él. Un accidente donde al mismo tiempo prácticamente estuvimos a un punto de nada, de morir, mi esposa y yo, pero fue ahí donde yo comprendí que realmente Dios me estaba dando una oportunidad más para que yo le sirviera a Él. Y eso lo tengo muy presente en mi vida. Dios me salvó para un propósito, para que yo usara simplemente lo que mi capacidad que Él me iba a dar y simplemente rendirla a su voluntad. Gracias a Dios que respondimos a Dios. Y hoy en día Dios nos ha sorprendido viviendo tiempos, pastoreando la segunda iglesia, cosas que nosotros jamás imaginamos en nuestras vidas. Hoy en día Dios no solamente ocupa matrimonios en fuego, sino también ocupa jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, más bien, pastor Ramón aquí. A ver. Dios ocupa jóvenes con pasión, con fuego, que digan, yo me quiero casar para ser pastor, amén, para ser esposa de pastor. Amén. Dice que una de las definiciones de las drogas es una sustancia química farmacológicamente, la cual activa el sistema nervioso central, que utiliza para producir determinados efectos placenteros. Yo sé que aquí hay jóvenes que no usan la droga, pero ¿qué tal la droga del internet? ¿Ven? Hoy más que nunca podemos ver jóvenes, yo sé que no aquí nuestro compañerismo, pero muchas veces en otras iglesias puede haber jóvenes indiferentes, donde no quieren ministerio, no me hable de pastor, amén. Y lo más triste es que muchas veces están en la iglesia y con su droga, amén, con el internet, amén. Muchas veces está el pastor predicando y ahí están ellos agachados con el internet. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una droga, una ansiedad. Yo antes miraba solamente personas adultas temblando, ahora no, hay jóvenes también. Cuando no hay internet, están temblándome porque no hay internet. Y eso tristemente se ha inyectado hasta dentro de las iglesias y muchas veces esto puede afectar a jóvenes, donde ellos ya no tienen ese deseo de ser usados por Dios, porque el mal uso del internet los está consumiendo todo su tiempo. Y no cabe duda que también la juventud puede ser un gran impacto para nuestra iglesia, sobre todo si queremos ver un avivamiento sobrenatural. Y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca que Dios haga en nuestras vidas y en Hermosillo y más allá de Hermosillo, que Dios nos dé un avivamiento. Pero para eso tenemos cada quien que conectarnos con Dios en lo sobrenatural. Y para eso tenemos que hacer a un lado la incredulidad y todo cuestionamiento. Volviendo a la historia de Moisés en Éxodo 4, del versículo 3 al 5, una vez más Dios habló a Moisés y le dijo, échala en tierra. Y Moisés la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán, le dijo Dios a Moisés, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés tenía una vara y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala. Y cuando Moisés la tiró se convirtió, amén, en esta culebra. Yo creo que ahí Moisés dijo, ¿sabes qué, Dios? Ya basta, me rindo a ti, amén. No, antes que me muerda la culebra a mí, vale más que yo vaya y te responda a tu voluntad. Y yo creo que eso es otra imagen de lo que Dios quiere que seamos usted y yo. O mejor usted y yo tenemos una vara. Bueno,
nosotros tenemos nuestras vidas, amén. Y pues no hay mejor en esta vida que rendirla a Cristo Jesús. Rinda su matrimonio a Dios, rinda su juventud a Dios. Dios es fiel y Dios es bueno. Dios quiere que cada uno de nosotros rindamos nuestra voluntad a Él en fe, en ánimo y en confianza. Porque no se trata de nuestras habilidades, sino se trata de Dios. Dios es el que hace la obra. Dios es sobrenatural. Esto me lleva a mi tercer punto, el impacto de una decisión. Es interesante ver en Moisés cómo él tomó una decisión donde al mismo tiempo venció su cuestionamiento, su incredulidad, y hasta el día de hoy usted y yo lo seguimos recordando como un gran hombre de Dios. Hasta el día de hoy continúa impactando su decisión de fe. Sí, pasó tiempos de cuestionamiento, pasó tiempos de incredulidad, pero no permitió que finalmente eso lo detuviera. No permitió que eso lo venciera su mente, que lo venciera su corazón. No, finalmente él venció su incredulidad, venció su cuestionamiento y finalmente sabemos la historia que él aceptó y finalmente fue como Dios le estaba diciendo. Éxodo 12, versículo 40, la Biblia dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años fue lo que el pueblo de Israel duraron allá en Egipto como esclavos, pero no fue más. Gracias a que Moisés finalmente aceptó y dijo: ok, Dios, yo voy a hacer tu voluntad. Imaginémonos cuántas personas no fueron libres. ¿Cuántas personas no fueron libres? ¿Cuántas? ¿Quién fue el que los liberó? ¿Moisés o Dios? ¿Quién fue? ¿Moisés o Dios? Sabemos que fue Dios. Simplemente Moisés se dispuso, fue un instrumento solamente, pero Dios fue el que hizo la obra. Hermanos, Dios es el que va a hacer la obra. ¡Ánimo! Puro para adelante. ¿Amén? ¿Cuántas colonias no hay en Hermosillo? ¿Cuántas colonias? Y el pastor Benítez dirá: pues allá en Chetumal también hay muchas colonias. Realmente no solamente aquí, sino fuera de aquí, hay mucho lugar donde hay personas y necesitan una palabra de aliento. Una palabra de aliento que realmente les toque sus vidas. Necesitan ellos. Yo creo que ustedes y yo podemos ser esas personas. La pregunta sería: ¿cuál es nuestra historia y cuál va a ser nuestra historia? Es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos y analizar si realmente no hay un porcentaje de incredulidad o de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros impactemos. Dios quiere usar nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Y cuántas veces la historia no ha sido buena? Porque gran porcentaje de ella ha sido con decisiones que tienen que ver con cuestionamiento, con incredulidad. ¿Dios habla? No. Dios habla, no estoy dispuesto. Dios habla, dice: es que ¿quién soy yo? Dios habla, es que no me siento con capacidad. Pero ya miramos que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Es el que va a hacer la obra. Mateo 25, del versículo 31 al 33, voy terminando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones.
y apartando uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Bueno, ¿por qué leo, mejor dicho, estos versículos? Pero aquí nos está dando una imagen de lo que Dios va a hacer en el día del juicio. Y aquí nos dice que Él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, la oveja representa a aquellos hijos de Dios que estuvieron firmes. Pero la cabra, por su parte, el cabrito representa a aquellas personas que se encontraron adentro, pero fuera del ministerio. Y que a pesar de escuchar la palabra de Dios, se negaron a buscarle y a tener un corazón sincero. La oveja y la cabra son pertenecientes a la misma familia. Incluso son parientes lejanos, dijo alguien. Se alimentan de lo mismo. Y esto es una imagen de lo que es la iglesia. La oveja y los cabritos son parientes. ¿Qué andamos? Unos tienen incredulidad, otros no tienen incredulidad. Nos alimentamos de lo mismo todos. Pero Dios va a apartar a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y eso lo va a definir la fe nuestra que hayamos tenido aquí en la tierra. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros escuchemos a Dios, pero tomemos ese alimento para nosotros. Y no seamos como esos cabritos que van a ser para el otro lado opuesto. Amén. Mateo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo me pongo a pensar cuántas personas no pudieran haber sido sanas. ¿Cuántas personas no pudieron haber recibido un milagro, pero no recibieron por causa de la incredulidad? Eso me da una imagen de lo que puede suceder con nuestras vidas si no confiamos en Dios. Dios ya no va a hacer milagros en nosotros. Dios ya no se va a mover en nosotros. Tenemos que tener fe, tenemos que confiar en Él. Y cuando yo leo sobre todo este versículo de Mateo 13:58, donde Dios no hizo ahí milagros por causa de la incredulidad, yo le digo: Dios, dame fe. Dame fe. Y cada día una de mis oraciones es esa: Dios, dame fe, quita incredulidad, quita cuestionamiento, porque como dijo alguien, parece que somos muy buenos, amén, para cuestionar a Dios, para cuestionar lo que Él quiere para nosotros. Pero cuando vemos la Biblia, tantas mujeres, tantos hombres como Moisés hoy, podemos encontrar un común denominador: que Dios quiere usar nuestras vidas para su propósito y para su reino. Termino. Dios quiere usar sus vidas para un mejor propósito. Para eso hay que vencer toda incredulidad y hay que arrojarnos a las manos de Dios. Dios les bendiga y voy a pasar este micrófono a mi pastor. Gracias por escuchar.